vamos a dar inicio a este seminario que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo, porque tú recordarás que hablamos alguna vez. Sí, hablamos alguna vez. Lo hemos tenido alguna vez también aquí de oyente en algún otro seminario. Sí, señor. Y hemos hablado, en fin, a ver y se ha dado el momento, ha llegado, ¿no? de que nos expongas aquí tus ideas sobre la complejidad, el caos que no es el caos que habitualmente tenemos en el lenguaje ordinario, ¿no? Entonces, bueno, ya he enviado un poco pues, la presentación, ¿no? del personaje que, por otra parte, en esta universidad es sobradamente conocido porque llevas aquí ya unos añitos. 30. 30 años en el departamento de física, los aquí presentes y los que tenemos ahora mismo en online, pues también te conocen de sobra. Bueno, solamente decir que para mí es motivo de mucha alegría, ¿no? el tenerte con nosotros y el poderte escuchar y bueno, y después tener un coloquio que seguro que será muy fructífero, ¿no? Entonces, bueno, te dejo pues nada, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí escuchándome como si tuviera algo importante que decir. Digamos que hace un tiempo, hace relativamente poco, escuché un chiste aquí en este mismo campus. Un profesor de esta casa comenzó su seminario diciendo, pero tú eres de los que sabe o de los que viene a mostrar un PowerPoint. Entonces, yo traje PowerPoint, claramente. Lo digo porque probablemente conforme avance la charla me iré metiendo sin querer en algunos conceptos en los que no soy experto. Soy un físico experimental y como tal tengo ciertas inquietudes que no puedo desligar de mi idiosincrasia, de mi manera de aproximarme a la realidad, que es experimentando con ella. Entonces, un poco cuando Antonio me propuso dar esta charla y todo lo demás, yo decía, ¿de qué puedo hablar en ese contexto que no los desconcierte o que no los aburra? Y bueno, he elegido este tema que me parece que está muy de moda o muy en boca de mucha gente y sobre el que habrá que pensar y mucho en los años venideros, ¿no? Vale, entonces voy a comenzar sin más y a manera de introducción del tema voy a hablar en primera persona, me voy a permitir hablar en primera persona. Y voy a hablar en primera persona por varias razones. Una ya la acabo de decir, soy físico experimental, y la otra razón es que a mí, entre comillas, me ha tocado vivir en carne propia esta última historia de los sistemas complejos, la teoría del caos, etcétera, etcétera. No abundaré mucho en ninguno de estos conceptos, pero sí me pasaré unos pocos por encima. Entonces, eso que tenéis ahí es una fotocopia ahora es una imagen digital, pero es una fotocopia de mi tesis de grado. ¿Sí? Está hecha allá por los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Es una foto, y lo que estáis viendo son fotos analógicas. Esto es relevante en lo que va a venir a continuación. Lo que estáis viendo son fotos analógicas de una ruta al caos, y ya veis que los pies de figuras están escritos a mano, ¿sí? No están escritos en ningún procesador de texto. Es decir, yo escribí mi tesis de fin de grado todavía en una máquina de escribir de las antiguas, con lo cual este tema, aunque nuevo, comencé a trabajar en él antes de que el mundo digital nos invadiera y se hiciera omnipresente como se ha hecho ahora. Esas fotos maravillosas que están ahí son unas fotos de una ruta al caos. Mi intención no es explicar esto, ni muchísimo menos. Simplemente son unas fotos que alguien a quien mencionaré con más detalle más adelante conoce muy bien, y hoy probablemente no esté pudiendo escucharme, pero si grabáis esta charla seguramente me escuchará y me producirá una gran alegría que lo haga. Entonces, quien se haya conectado tiene que apagar el micrófono. Ahora, bien. Entonces, como os decía, lo que estáis viendo en esa pantalla es una imagen literalmente de un problema de caos espacio-temporal, ¿sí? Que esa fue mi tesis de fin de grado. Casi a la par de mi tesis de fin de grado empezamos a trabajar en otro tema con la misma persona
con la que habíamos empezado esta teoría del caos y sacamos esta foto. Esta es una, no sé si esta o una parienta de esta foto exactamente, pero esta es particularmente bonita. Entonces está hecha en pseudocolor, es cierto, porque la foto original era en blanco y negro, pero de nuevo esta foto es tomada con una cámara analógica, ¿sí? Esto vuelve a ser relevante, es decir, la información está tomada en una cámara analógica. Y por ponerlo en contexto, lo que estáis viendo básicamente es un líquido calentado desde abajo, ¿sí? Es un líquido calentado de abajo que cuando se pone a conveccionar genera este tipo de estructuras espaciales que es básicamente uno de los meollos, uno de los ingredientes esenciales del concepto de complejidad, la aparición de formas en la naturaleza, ¿sí? Esta imagen otra vez es del comienzo de los 90. Y a partir de ella, mi vida profesional fue evolucionando con otro tipo de sistemas experimentales cercanos a este, donde como buen reduccionista, y esta palabra volverá a salir más veces a lo largo de esta charla, procuramos simplificar este problema y en lugar de calentar toda la base, calentamos solo una línea en un líquido. Al calentar solo una línea en un líquido, no sé si se alcanza a ver bien esa línea horizontal oscura que hay ahí, pero está cruzada con unas líneas brillantes, que vienen a ser las líneas brillantes que están en la imagen de al lado. Perdón, los que habéis dicho que hay muchos físicos, entonces no sé si a algunos los aburro, a otros no los aburro, pero estoy hablando en una audiencia, asumiendo que la audiencia es general. Entonces esas pequeñas líneas brillantes que veis en vertical, ahora sí, mediante técnicas digitales, las capturamos y las pintamos en función del tiempo, que es el dibujo que veis abajo. El dibujo que veis abajo básicamente lo que da es una idea de que esas líneas comienzan a viajar para acercarse y morir en un punto concreto del espacio, ¿sí? Entonces, este fue otro tema interesante, con lo cual aquella simplicidad que buscábamos aplicando el reduccionismo a las dimensiones espaciales del problema nos explotó en la cara porque nos abrió la puerta a una nueva clase de complejidad que tenía que ver con la naturaleza temporal de los fenómenos que estábamos estudiando, ¿sí? Ya puestos a aplicar un reduccionismo salvaje, dijimos, bueno, y miremos simplemente una de estas pequeñas celdas, ¿sí? Una de estas pequeñas celdas de convección que están aquí. No están puestas las fotos de las fuentes de esto, no porque no quiera citar a los autores, es que el autor soy yo, entonces por eso, ¿vale? Entonces, más adelante también citaré cosas y las he dejado las citas para el final, ¿vale? Entonces, esta imagen que veis aquí es procurar simplificar al máximo el problema, haciendo que la celda donde uno observa el fenómeno sea muy pequeña, y aún así uno se encuentra sorpresas y problemas muy inesperados que no voy a detallar ahora, pero traigo estas imágenes aquí por el hecho de decir que aún aquello que nosotros creemos que es una celda única del problema que vamos a describir, pues en sí mismo presenta una cantidad importantísima de grado de libertad que es muy difícil de describir a conciencia. Pues si seguimos con este grado de elaboración, lo que tenéis hasta ahora, esta imagen en naranja, la que veis de las líneas, estos hexágonos que están aquí, son sistemas perturbados desde fuera, son sistemas que hemos calentado desde abajo. Sin embargo, esta imagen que veis al costado es un sistema completamente libre. Esta es una inestabilidad que podéis ver cualquiera de vosotros. Nosotros la llamábamos en aquel entonces la inestabilidad del tía María. Si cogéis, sabéis que es una bebida alcohólica el tía María. Si cogéis una copa de tía María y sobre la superficie colocáis una capa muy delgadita de nata, lo que vais a ver es que se inducen estructuras espaciales parecidas a estas, ¿sí? Es decir, aquí yo no he intervenido, pero aparecen esta clase de patrones y obviamente aparecen porque hay cierta clase de desequilibrio. Ya cansado de mojarme y cuando no había más tía María en el laboratorio, decidimos trabajar con algo que no mojara y nos pusimos a trabajar con arena, que parecía extremadamente más simple que trabajar con líquidos. Este fue un craso error. La arena es extremadamente más compleja que los líquidos, ¿sí? Y traigo a colación el caso de la arena. Lo que estáis viendo es arena agitada desde abajo. No es relevante en esto, digamos, la información física no es relevante aquí. La información que es relevante es que otra vez estamos hablando de formación de estructuras cuando saco a ese sistema de una situación que voy a llamar de equilibrio. Ya puestos a trabajar con arena, uno piensa que está trabajando con granos, con muchos granos, y uno quiere simplificar más el problema y dice, voy a trabajar con pocos granos, ¿no? Entonces, cuando decide trabajar con pocos granos, empieza a trabajar con granos grandes y que cree que puede controlar. Bueno, aquí probablemente el códec de la máquina
no está funcionando bien y aquí hay una pequeña película también, estos bichitos se estarían moviendo y estarían pasando por un estrechamiento. Entonces, en el colmo de trabajar con esos granos, en el grupo donde estoy, se ha empezado a trabajar con robots, se ha trabajado con ovejas y se ha trabajado con personas. Lo que veis son unos experimentos de evacuación con alumnos en el polideportivo de la universidad. Aquí hay un experimento con ovejas y estos robots. También hace cierto tiempo los hicimos famosillos por unos experimentos con soldados. Entonces, fijaros que en mi trayectoria profesional, desde esos finales de los 80 hasta ahora, lo que he ido haciendo es procurar bajar el número de grados de libertad que tenía que estudiar en aras de simplificar la complejidad de mi problema. Y lo cierto es que de eso nada. Sí, lo que ha ocurrido a la larga es que el grado de complejidad del problema nos ha explotado en la cara. Y esa es una de las razones por las que me puse a reflexionar y me puse a pensar un poco sobre el concepto de complejidad, concepto que desde luego en el departamento ya se ha trabajado y, digamos, está asociado a 3 palabras clave que repetimos como un mantra, pero que sin embargo carecen de una definición unívoca o universalmente aceptada dentro tanto del campo de la física, del ámbito de la ciencia, como dentro del ámbito de la epistemología o la filosofía, como queráis llamarlo. Esas 3 palabritas son sinergética, criticalidad y autoorganización, ¿sí? La palabra sinergética, que es una palabra griega que básicamente quiere decir, por lo que me he instruido, no sé nada de griego, ante vosotros obviamente no puedo mentir, básicamente significa trabajar en conjunto, ¿no? Potenciar las capacidades de trabajo del sistema, y esta palabra se puso muy de moda en el ambiente de la ciencia y sobre todo la ciencia de los sistemas complejos ya a finales de los 70 por un físico llamado Hermann Haken, que tuve el placer de conocer hace muchos años, ya fallecido hace muchos años también. Hermann Haken publicó un libro sobre sinergética, y en él desarrollaba la idea de lo que tenían en común las estructuras espaciotemporales, los patrones, comenzando desde un láser hasta llegar a un organismo vivo como podría ser una agrupación de células, ¿no? Esta idea fue bastante revolucionaria y es un tipo de concepto que los físicos tendemos a abrazar entusiastas, el hecho de poder generalizar nuestro trabajo y poder contárselo a más gente, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que, ¿y tú qué haces? Y cuando uno lo intenta explicar, y ese es todo el feedback que recibe. Si uno le dice que trabaja en cómo interpretar la formación de la vida, ya tiene un mejor feedback, ¿no? Entonces, esa palabra se abrazó rápidamente por la comunidad científica y se empezó a hablar de sinergética. La sinergética tiene una clara inspiración en ese dispositivo que está ahí arriba, que es un láser, ¿no? Donde se juega con el efecto de emisión estimulada, ¿no? Que es básicamente el concepto subyacente detrás de la palabra sinergética. Otra palabra muy de moda, esta ya a finales del siglo XX, principios de este siglo, es la palabra criticalidad. La palabra criticalidad nos enfrentó a los físicos sí que a ciertos miedos. ¿Por qué? Porque nos llevó a trabajar en el borde, justo en la frontera de lo que consideramos ordenado. Normalmente, los sistemas en los que procuramos trabajar son sistemas estacionarios, estables, que son bastante robustos ante perturbaciones, etcétera, etcétera. Yo estoy usando palabras que supongo que asumo todo el mundo entiende. Si alguien me quiere interrumpir, por favor, O sea, esto me gustaría más que fuera un coloquio que una conferencia, que una clase magistral. Entonces, os decía, el concepto de criticalidad nos enfrenta a un miedo importante, que es acercarnos a la frontera donde cualquier cosa puede pasar, frente a un pequeño cambio en los parámetros que controlan el fenómeno. Y esta idea es muy potente, se puso muy de moda y también dejó de estar de moda en cierta época, y es tan sencilla de expresar, o bien con una pila de arena. Puse la pila de arena aquí porque lo que conocen saben que hubo una idea alrededor de las pilas de arena, etcétera, etcétera. Pero esto sería tan sencillo para ejemplificar en una persona, en un niño de primaria, como decirle que lo que yo quiero estudiar es si se puede dejar un lápiz de punta, ¿sí? Las ecuaciones de la física me dicen que yo puedo alcanzar el equilibrio si dejo un lápiz de punta puesto de punta. Lo cierto es que hay un circo, una de las tantas variantes del Circo del Sol, que uno de sus actores, es impresionante, se dedica a dejar ladrillos de punta, a hacer estructuras, dejando ladrillos apoyados en una de sus esquinas. Es una cosa impresionante. Se puede, no conseguí, tiene copyright, no conseguí una imagen de eso. Se puede conseguir.
pero estudiar esa situación es extremadamente complicado. Entonces el concepto de trabajo en común, el concepto de estar al borde de un cambio, son dos conceptos, son dos ingredientes esenciales dentro de la teoría de la aproximación a la complejidad, y el último de esos conceptos es el concepto de autoorganización. Este es sin duda el más esquivo de todos. ¿Por qué es más esquivo de todos? Porque aquí cada una de las personas a las que se le pregunta qué es autoorganización tiene una respuesta levemente diferente, si no radicalmente diferente, ¿sí? Para un biólogo, el ejemplo arquetípico de organización sería este. Voy a ocultar, con vuestro permiso, voy a ocultar ese. Dime. Me dicen que ven solamente la primera diapositiva, no sé por qué, pero no están siguiendo la compartición de las otras. No sé si. Solo la primera diapositiva, pues. Quizás sea mejor compartir, todo el escritorio, ¿no? Sí, voy a compartir todo el escritorio. Perdón, perdón a los que estáis del otro lado. Voy a compartir toda mi pantalla. Vale. Estamos mostrando toda su pantalla, muy bien. Voy a ocultar esto. Ahora, sí, muy bien. Vale. Bien, entonces, el problema de la autoorganización, espero que se haya solucionado. El problema de autoorganización, por ejemplo, si le preguntáis a un biólogo, es esto que estáis viendo aquí, ¿no? Que colonias de agentes o individuos son capaces de decidir una estrategia colectiva para llegar a un fin preciso, ¿no? Entonces, esta no es la aproximación que tiene un físico del concepto de autoorganización. Claramente no es la aproximación que tiene un físico alrededor de esta idea. Entonces, la idea subyacente que sí está detrás de estas tres palabras es el concepto de complejidad. Y esto ya hacia finales de los 80 estaba en boca de bastante gente, de varios premios Nobel, del mundo de la física de las partículas o de la física teórica más pura, que empezaban a ver con asombro cómo la teoría del caos estaba metiendo un ingrediente nuevo en toda la aproximación, en todo el problema de describir el mundo natural. Bien, entonces, ahora sí puedo mencionar a la persona que está detrás de muchas de esas imágenes, todas las imágenes, Héctor Mancini, quien creo que todos los que estáis aquí, o casi todos los que estáis aquí, conocéis muy bien, que tiene una relación directa con el CRIF, que fue director del CRIF, que, bueno, hoy sí seguramente no me está viendo, pero si está grabado, imagino que se alegrará, o no, cuando me escuche lo que voy a decir, o no cuando escuche lo que voy a decir. Pero digamos que en el departamento ya también hemos tenido una simiente de un interés creciente por intentar cuantificar o definir los sistemas complejos, ¿sí? Entonces, Héctor, con otra gente, que insisto, al final hay una transparencia. Ahora sí, ahora se puede ver. Que estás, Héctor, ahí. Oh, bueno, entonces, nada, para dejarme tranquilo, me avisa que está. Bien, entonces, allá lejos ya hace tiempo, porque este artículo es de finales del siglo pasado, claramente, es de finales del siglo pasado. Héctor, con otro grupo de personas, introdujo una medida de complejidad, ¿sí? Una de tantas, hay más que esta medida que yo voy a mencionar aquí. Como dije al principio, le dije a alguien, no pensaba, no me voy a extender en explicar ecuaciones ni hablar ecuaciones, simplemente las he puesto aquí para dar una idea de qué se trata. La idea detrás de cuantificar lo complejo de Héctor y de López Ruiz y de Xavi Calvet, básicamente era imaginarla como una competencia, ¿sí? Como una competencia entre dos conceptos que, aunque están razonablemente bien definidos, no dejan de ser polémicos ellos mismos también. Uno de esos conceptos es el concepto de información y su medida, que es a través del concepto de entropía, ¿sí? Y el otro concepto es el concepto de desequilibrio. Este desequilibrio es más difícil de cuantificar y de valorar. Pero, en principio, en la aproximación de Héctor, y obviamente no me voy a extender en su trabajo, mis disculpas, Héctor, pero esto va por otros derroteros, en su trabajo ellos proponen una idea que es cuantificar lo complejo a través de una competición entre estas dos magnitudes, información y desequilibrio.
La idea es sin duda sugerente, pero a mi juicio, en base a cómo ha discurrido el mundo moderno estos últimos 20 años, se deja fuera muchos otros conceptos alrededor de la idea de complejidad, porque está basado en una aproximación termodinámica, en una aproximación que observa los sistemas como en equilibrio y cuánto se apartan de él. Pero en termodinámica en general, los sistemas de equilibrio intentan volver espontáneamente a ese equilibrio, ¿sí? Entonces, esa idea está bastante alejada de lo que hoy normalmente, y ahora discutiré, en la comunidad de los sistemas complejos se entiende. Básicamente lo que veis ahí es que esta idea es como un producto entre esas dos magnitudes. El primer paréntesis sería la información, el segundo paréntesis sería el desequilibrio, y esa competencia entre equilibrio e información daría lugar a esta línea que veis, no sé si tengo puntero, aquí, a esta pequeña línea que veis aquí que sube, tiene un máximo y luego vuelve a decaer. Es una idea sin duda sugerente, porque nos atrapa en la idea de que los sistemas complejos existen o viven en una especie de balance entre el grado de desequilibrio que tienen y el grado de información que manejan. Como tal, me parece una idea genial, y sin lugar a duda, no es porque lo diga yo, es una idea genial. Este trabajo tiene innumerables citas, no tengo ni idea cuántas porque no las sigo, pero es un trabajo muy comentado y muy valorado por la comunidad. Sin embargo, casi en la misma época, ¿sí?, Paul Cilliers, que era un bachelor en ingeniería electrónica, pero se derivó hacia la física, escribió un trabajo, una aproximación hacia los sistemas complejos desde la posmodernidad. Ese trabajo de la aproximación a sistemas complejos desde la posmodernidad, no sé, debe ir por las 5000 citas. Es un trabajo que desencadenó un grandísimo número de comentarios a favor y en contra, pero si tiene una virtud, tendrá sus defectos, si tiene una virtud es que trató de acotar o de englobar cuáles son las ideas centrales subyacentes detrás de la descripción de un sistema complejo. Y esas ideas centrales subyacentes detrás de la definición de un sistema complejo son estas que están enunciadas aquí, ¿sí? La primera, que incluye un número grande y variado de elementos, llamados agentes. ¿Agentes por qué? Porque no está definido realmente quién es el grano de este problema. Las interacciones entre esos agentes son dinámicas, cambian permanentemente en el tiempo y, desgraciadamente, digamos así, o afortunadamente, no lineales. El alcance de esas interacciones no está claro dónde comienza y dónde termina. Además, estos agentes pueden interactuar con sí mismos, sobre sí mismos, es decir, pueden tomar decisiones que resulten en beneficio propio o no en beneficio propio. En general son sistemas que están muy fuera del equilibrio, muy alejados de ellos, es decir, que están consumiendo recursos para mantener lo que esperan conseguir. Son sistemas abiertos y las fronteras no están para nada definidas. Esto es un ingrediente central en toda esta propuesta, y tienen una fuerte dependencia de su historia. Entonces, ahora, como veis, entre una medida muy concreta, muy específica, como la que enuncié antes, del producto de dos magnitudes, que es bastante importante, digamos, son importantes pero están acotadas, esta definición de los sistemas complejos daba un vuelco al panorama completamente, porque lo que pretendía, y es aquí donde yo voy a voy a apartarme o alejarme de mi terreno de especialidad, lo que pretendía era englobar a todos los sistemas naturales, entendiendo por sistemas naturales aquellos de naturaleza física, evidentemente, química, pero sobre todo biológica y sociológica, ¿no? Es decir, de golpe, la complejidad era una teoría que podía abrazar tanto a la economía como a la física. Vale, esto claramente es rompedor, es disruptivo, da un empujón importante a este problema, y a partir de ahí viene la pregunta, vale, ¿y qué pueden tener en común todos esos problemas? Si alguien se arriesga a decir que tienen algo en común, evidentemente lo que pueden tener en común es que todos buscan una aproximación matemática, donde por matemática voy a hacerlo completamente genérico, ¿no? Voy a dejar, y es importante que lo mencione, a la estadística también bajo el paraguas de la matemática, ¿sí?
Entonces, bueno, aquí debería haber hecho, afortunadamente, menos mal que no hice que esto fuera apareciendo de a poco mientras tocaba los botonicos, porque es un trabajo importante tocar estos botones. Bien, entonces, aquí he introducido dos pequeñas palabras, dos pequeñas, una pequeña frase y otro título, ¿sí? Uno de John von Neumann, quien es considerado uno de los físicos más importantes y destacados del siglo XX, de físicos, perdón, matemáticos del siglo XX, y de Eugene Wiener, que es un premio Nobel de Física, ¿sí? Que a la palestra no lo sabía hasta que yo preparé esta charla, no sabía que habían sido compañeros de instituto, ¿sí? Que volvían caminando a casa juntos cuando salían del instituto. Eugene Wiener es uno de los físicos, junto con Leo Szilard, que impulsaron a Einstein a escribirle la carta a Roosevelt para que fabricaran la bomba atómica. Entonces, aparte de ser un físico matemático notable que ganó el premio Nobel de Física por introducir el concepto de simetría en la estructura del núcleo atómico, ¿vale? Entonces, tanto von Neumann como Wiener tenían una preocupación común acerca de la utilidad y el poder de las matemáticas para hacer predicciones, ¿sí? Y como herramienta para describir la naturaleza, ¿no? Entonces, fijaros que von Neumann tiene escrito, he chequeado que está escrito así, tiene escrito una pequeña frase que dice: la ciencia no tratan de explicar, difícilmente incluso tratan de explicar, principalmente hacen modelos, entendiendo modelos por construcciones matemáticas que junto con ciertas interpretaciones describen el fenómeno observado. Sí, para von Neumann lo que hacíamos nosotros es construir modelos de lo que observamos, es decir, buscar una manera racional de escribir las observaciones, y a mí como físico experimental esto es una cosa que me inquieta, porque desde luego estoy muy lejos de la capacidad de escribir estas ecuaciones de muchos de los modelos o de las observaciones que yo hago. A la par, en 1960, Eugene Wiener publica un artículo que desencadena un río, ¿sí?, de comentarios tanto a favor como en contra, ¿sí? Sobre todo por el título, porque la efectividad no razonable de la matemática en las ciencias naturales. Es decir, Eugene Wiener termina diciendo que básicamente, y de hecho lo utiliza esta palabra, no me la estoy inventando yo, que las matemáticas funcionen es un milagro, ¿sí? Que las matemáticas funcionen es un milagro. A partir de ahí, no pocos epistemólogos se tiraron a su cuello, y no pocos personas que de fundamentación de la matemática también. Pero lo cierto es que produjo una gran inquietud y generó un gran debate muy interesante acerca de por qué las matemáticas funcionan, lo cual nos retrotrae inevitablemente a esta ecuación que está aquí, que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Que no está puesta aquí para representar nada en especial, sino porque es un salto cualitativo en la historia de la humanidad, porque da lugar a escribir con un lenguaje universal, entendiendo por la matemática ese lenguaje universal, una relación causa-efecto. Detrás de esta relación no solamente hay, ¿sí?, un salto importante en cuanto a la manera de concebir el mundo natural, ¿sí?, sino también existe otro mensaje, que es el de que yo puedo realizar predicciones, el de que puedo decir qué va a ocurrir en el tiempo. Y esto es disruptivo, esto generó una explosión, esto elevó a Newton al Olimpo de los dioses, sin lugar a dudas, no necesito obviamente justificar esta afirmación, pero también puso en juego una maquinaria un tanto perversa, ¿sí? ¿En qué sentido puso en juego una maquinaria un tanto perversa? Es que a partir de que una ecuación matemática sirviera para que pudiéramos predecir el futuro y pudiéramos entender que una relación causal se podía escribir de una manera tan compacta, desencadenó que al día de hoy los físicos, digamos, vamos a decir así, de altas energías o cosmólogos, siguen buscando el santo grial de las ecuaciones. Es decir, todavía hoy hay una playa de físicos intentando encontrar la ecuación que describa el universo. Bien, en el medio de todo esto suceden dos o tres cosas importantes. La primera, evidentemente, es la afirmación de Laplace de su demonio, de que si uno conoce todas las posiciones iniciales y todas las velocidades de todas las partículas del universo, uno puede predecir el futuro. Es curioso que Laplace hiciera este trabajo
para intentar justificar su teoría de la probabilidad. Porque no hay nada más alejado del concepto de evolución y causalidad que el concepto de probabilidad. Es bastante curioso. ¿Sí? Entonces, cuando Laplace pone en juego esta idea, arraiga en la cabeza de muchas personas la concepción de que nuestra aparente percepción del azar tiene que ver con el hecho de que me falta conocimiento o capacidad suficiente de cálculo. ¿Sí? Y esa idea permaneció durante mucho tiempo arraigada en la cabeza de muchos científicos, por no decir la mayoría, hasta que probablemente el padre de la teoría del caos, Enrico Poincaré, en 1903, resolviendo un problema extremadamente simple, que era el problema de los tres cuerpos, llegó a la conclusión de que, aún conociendo las posiciones y las velocidades y las interacciones entre esas partículas, la más mínima, elemental de las inconsistencias en esas magnitudes podía desencadenar efectos futuros explosivos y absolutamente impredecibles. Y ahora esto sí que es un cambio de paradigma importante, porque no es el desconocimiento de las variables, no es el desconocimiento de los agentes que intervienen lo que me impide hacer predicciones, sino que lo que me impide hacer predicciones es la propia naturaleza del sistema, es decir, la ecuación, que ahora se convierte en, esa palabra que está escrita ahí abajo no está escrita en vano, eso es un sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales, más de una, la interacción entre esas ecuaciones es la responsable a la larga de que la evolución de un sistema físico resulte impredecible o, si queréis, si me aceptáis la licencia, acotadamente predecible. No puedo ir más allá de cierto rango de predicción, de predictibilidad. Vale. Bien, con lo cual en el siglo XXI nos vemos abocados... ¿Cuánto se supone que tengo? 40 minutos, 45 minutos, es lo estándar, ¿no? Si me paso, me cortáis. Bien, entonces, con lo cual entramos de lleno en el reduccionismo del siglo XXI. En el siglo XXI hay que volver a replantearse, sobre todo en la segunda mitad, o entre los 60 y 70, ¿sí? Hay que volver a replantearse de forma radical, nos tenemos que volver a plantear de forma radical muchos de los presupuestos, muchas de las premisas con las cuales analizábamos los sistemas complejos. La primera es que los sistemas en la naturaleza, aunque nos resulte cómodos asociarlos a interacciones de naturaleza lineal, entendamos por lineal que si yo tengo dos acciones concurrentes sobre un objeto, el resultado será simplemente la suma de esas dos acciones concurrentes, pues lo que ocurre en la práctica es que si esas acciones actúan entre sí de una manera no lineal, encontrar la respuesta al resultado no es para nada trivial, en absoluto trivial, sino que lo que terminará dando lugar es que eventualmente, bajo ciertos valores de los parámetros que controlan las interacciones, la respuesta del sistema se torna no predictible. Y esta es la idea que hay detrás del caos, de la dinámica caótica. La idea importante, disruptiva, absolutamente disruptiva, y ahora si Héctor me está escuchando o cuando me escuche, que alguna vez hemos comentado con él, ¿qué es una idea disruptiva en este mundo de la ciencia? Pues agregar un pequeño cuadro de estos de colorines en un libro de texto, ¿no? Cuando uno está leyendo un libro de texto de física básica, ¿no? Ya sabe leer, ¿no? Fulanito hizo tal, menganito hizo tal, y de golpe, en el Tipler, por ejemplo, un libro clásico de física básica universitaria, aparece una entrada que habla sobre la teoría del caos, sobre que, aunque los sistemas dinámicos y la segunda ley de Newton predeciría, es imposible predecir con precisión el comportamiento de ciertos sistemas. Entonces, esta idea es rupturista desde el punto de vista epistemológico porque por primera vez aquel punto de contacto entre causa y efecto, entre predicción o relación causal y capacidad de predicción que estaba atrapada en la ley de Newton, dice atención, esto no es tal así. Y tened en cuenta que no estoy hablando para nada del origen
cuántico de la naturaleza, ni de operadores cuánticos, ni nada de eso. No estoy hablando de ecuaciones que gobiernan, por ejemplo, el movimiento de un péndulo. Estos son experimentos que podríamos hacer con un hilo y una cuerda. O sea, son experimentos que se pueden hacer a escala macro, a escala de la vida que nos afecta alrededor. Bien, esta idea de las interacciones no lineales nos llevan a revisitar mucho de los supuestos newtonianos, que es hasta dónde puedo simplificar, hasta dónde puedo asumir que la luna o que una manzana se comportan como una masa puntual y puedo definir las interacciones entre luna y manzana, ¿sí? ¿Por qué? Porque de golpe las ecuaciones que gobiernan la dinámica, ¿sí?, cogen o recuperan el papel protagonista en el problema, en el sentido de que son las interacciones, la manera en que acomodamos los términos dentro de esas ecuaciones, los que van a dar lugar a este comportamiento no lineal, a esta falta de predictibilidad, ¿sí? En la segunda ley de Newton, entiendo fuerza igual a masa por aceleración, veo claramente que la aceleración es la variación de una velocidad. Si conozco una fuerza, voy a conocer cómo varía esa velocidad. Bien, de acuerdo. Pero si ahora incluyo un término no lineal en el problema, ¿sí?, un término no lineal que afecte a la velocidad, por no lineal, insisto, por ejemplo, un término que tenga que ver con esa velocidad al cuadrado. Se me hace difícil no contar esto con ecuaciones. Os pido perdón a los que no seáis capaces de seguirme, y si luego me queréis preguntar, lo haré gustoso, responderé gustoso. Cuando esas interacciones se vuelven no lineales, ¿sí?, el sistema puede colocarse en una región de respuesta donde su resultado sea impredictible, donde dé lugar al caos. ¿Qué entendemos por caos? Básicamente esto que ya he mencionado antes: pequeñísimas diferencias en las condiciones iniciales me conducirán a tiempos largos a soluciones que están completamente alejadas entre sí en el espacio de las fases. Dicho con una manera que todo el mundo puede entender, es aquello que ya estáis hartos de escuchar, de que si una mariposa bate las alas arriba del monte Fukushima en Japón, se puede desencadenar una tormenta de nieve como la de hoy aquí en Pamplona, viendo que estoy viendo que está cubierto completamente el perdón bellísimo de nieve ahora mismo, ¿sí? Eso es un cambio de paradigma importante, porque nos enfrenta a una realidad que hasta este momento no habíamos tenido, que es que no tenemos una intuición, ni siquiera una estimación aproximada de lo que puede dar como resultado una ecuación con una no linealidad si no la computamos, si no la resolvemos numéricamente, si no la metemos como input en un ordenador. Y aquí entra un nuevo actor en toda esta película de la complejidad. ¿Por qué? Porque la dinámica no lineal ha ido indisolublemente atada de la mano de la evolución de la capacidad de cálculo. Porque no tenemos soluciones analíticas, o al menos de momento no ha aparecido el matemático que sea capaz de escribir soluciones analíticas, una respuesta en forma analítica al problema de las ecuaciones en derivadas parciales o en derivadas ordinarias que incluyan términos no lineales. En contadísimas ocasiones se pueden hacer pequeños trucos para que esas ecuaciones podamos caracterizar sus soluciones, pero en general es imposible, ¿sí? Entonces, de golpe, estamos perdiendo ese soporte, esa confianza en la matemática, la confianza ciega que teníamos en el milagro de la matemática para representar o implicarse encontrar descripciones adecuadas a ciertos procesos de la naturaleza. Vale, ¿y cuál es en el fondo uno de los problemas más graves que hay? No es un problema, es apasionante. Una de las preguntas, uno de los campos más interesantes que abre la existencia de esta dinámica no lineal, es que empezamos a disociar causa de efecto, ¿sí? Y esto sí que es rompedor, porque ahora nuestra visión de este mundo, donde rápidamente podamos encontrar una respuesta causal a lo que está ocurriendo, la dinámica no lineal dice: no, esto no tiene ningún sentido. Si tu sistema es lineal, tú no sabes qué ha causado eso, no tienes capacidad predictiva, ¿sí? Entonces, de golpe, muchas cosas se vuelven indeterminadas, ¿sí? El determinismo se empieza a cuestionar
y las cosas empiezan se vuelven indeterminadas. La teoría del caos nunca ha dicho que el universo sea indeterminista. Básicamente lo que dice es que tenemos que acotar el grado de determinismo atrapado o encerrado dentro de un descriptor de la naturaleza. Y hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. ¿Sí? Hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Bien, y por último vamos a llegar a lo que es el caballo de batalla. ¿Sí? Esta frase no es mía, esta frase, bueno, es de mucha gente, pero está citada por ahí en alguna de las referencias que pondré al final, que es el de las propiedades emergentes. ¿Qué son las propiedades emergentes? Estas dichosas propiedades emergentes. Vale, las propiedades emergentes, no sé si hay alguien con un micrófono abierto por ahí, pero bueno. Puedo silenciarlo yo de aquí, es decir, bueno, ya lo has silenciado, bien. Entonces, ¿qué son las propiedades emergentes? ¿Sí? Lo de las propiedades emergentes es un tema muy interesante que daría en sí mismo para una charla. Porque da para, no para uno, para cientos de trabajos de sociología. Las propiedades emergentes, una definición bastante estándar sobre qué es una propiedad emergente es lo que está ahí, ¿no? Eso es un nuevo orden en el cual un pattern, he dejado a propósito la palabra pattern, también por algunas discusiones con Héctor y con otra persona en particular, que también conocéis bien algunos de los que estáis aquí, conocimos bien, que es Carlos Pérez García. Con Carlos y con Héctor muchas veces hablábamos sobre cómo traducir la palabra pattern al español, pauta, patrón. El español es muy rico a veces en juegos de palabras, pero sin embargo elegir la palabra adecuada para transmitir en español el mensaje de la palabra sajona es complicada, ¿no? Entonces, he dejado la palabra pattern a propósito. Entonces, un nuevo orden en el cual un pattern producido, el pattern que observamos, no puede ser deducido de la acción individual de sus componentes. Y esta expresión, para que veáis hasta qué punto esto está enraizado en la concepción de la gente, la podéis encontrar ahora mismo si abrís la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Si buscáis la entrada de complejidad en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, vais a encontrar que complejidad es aquello que contiene propiedades emergentes y a partir de ahí esta definición que está aquí. ¿Sí? Es una manera muy sofisticada quizás de hablar de sinergismo entre elementos. Bien, mi pregunta es, ¿tiene algún sentido en el contexto de las ciencias duras esta afirmación? Y mi respuesta humilde y por supuesto la respuesta de alguien que no habla más que de su propia experiencia y punto, es que esta definición no es adecuada, al menos no es adecuada en un entorno como el de la física. ¿Sí? No hay una definición en el mundo de la física, en el mundo del análisis de las ciencias naturales de lo que significa una propiedad emergente. Sobre todo por una razón fundamental, si tal pattern existe per se, ¿sí?, como objeto de estudio, ¿sí?, tiene que ser él mismo un objeto que yo pueda trabajar con una variable, como una variable en una ecuación diferencial. Y tiene que ser un objeto que pueda trabajar como una variable en una ecuación diferencial que no pueda ser reducido a sus partes. ¿Sí? Que no pueda descomponerlo en. Y tal cosa que yo sepa, de momento no existe. Es decir, ese patrón que visteis de convección al principio, yo lo puedo interpretar en términos de un modelo, pero no deja de ser un modelo de la realidad, sumando ondas, pero sé positivamente que esas ondas dependen de la viscosidad del fluido que hay abajo. Con lo cual el pattern per se no es un objeto último de descripción. ¿Sí? Y otro problema de que tal pattern existiera como tal es que si existe no puede ser único. ¿De acuerdo? O sea, no puede existir el pattern y nada más. Si existe un pattern, existe, y existirán otros, y existirán otros, y existirán otros, y si existen más de uno, la física nos dice que inmediatamente tienen que existir las interacciones. Con lo cual tendríamos que buscar las interacciones entre esos entes o agentes que existen. ¿De acuerdo? Tal cosa, de momento, no creo que haya podido ser racionalizada, no ha sido racionalizada que yo sepa, y forman uno de los ingredientes claves en el problema de definir una teoría de lo complejo. ¿Sí? Bien, voy terminando con una última transparencia. Puse en el título la palabra física entre paréntesis porque era inevitable que si hablaba de complejidad termináramos con un concepto como el que estáis viendo ahí. ¿Sí? El concepto que estáis viendo ahí tiene muchos mensajes encubiertos o digamos, sutiles.
¿Por qué? Porque está el logo de Human Brain Project. Este dibujo que veis ahí lo he sacado de su página web, o sea que eso está para citar la autoría. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí saben lo que es el Human Brain Project. Es un macroproyecto entre la Comunidad Europea, investigadores de todo el mundo, para intentar entender el cerebro en los próximos, creo que el desafío era 30 años. ¿Sí? Y lo cierto es que, bueno, el proyecto tiene grandes éxitos, sin lugar a duda tiene grandísimos éxitos, pero probablemente las ambiciones iniciales fueran un tanto, las expectativas iniciales fueran un tanto ambiciosas, ¿no? Otra cosa interesante que hay atrapada en este dibujo es que ese dibujo perfectamente, probablemente de hecho, haya sido construido con una inteligencia artificial, ¿sí? Es más que probable que haya sido construido con una inteligencia artificial, es decir, que haya sido construido con un algoritmo. Y esa es una parte de la matemática en la que no he hablado, de la que no he hablado para nada hasta aquí, y que está implícita en el concepto de complejidad. ¿Sí? La existencia de una aproximación, de un acercamiento al mundo natural a través de una estrategia algorítmica y no una estrategia analítica. Otro tema para otra charla de horas. ¿Sí? De acuerdo. Vale, vuelvo a poner la misma lista que puse al principio para recalcar lo siguiente. Probablemente una teoría de la complejidad ambiciosa va a tener que cubrir estos 10 puntos que están aquí, pero a la par que va a tener que cumplir estos 10 puntos que están aquí, va a tener que distinguir muy bien entre la naturaleza de los fenómenos que quiere describir. ¿Sí? Y puse el ejemplo del Human Brain Project porque si uno lee las entradas del Human Brain Project, están muy asociadas a la descripción última de la neurona, de la actividad neuronal, de llevar esa actividad a un sistema complejo donde yo tenga enlaces entre agentes y que la conciencia sea el producto de un enlace entre agentes. Lo cierto es que mientras no tengamos claro qué es un agente, ¿sí? ¿Qué es efectivamente un agente? Porque el agente puede ser, seguramente es de naturaleza química, de naturaleza física, etcétera, etcétera. Mientras no tengamos claro eso, mucho menos todas las cosas que siguen, todo lo que sigue a continuación, el 2, el 3, el 4, el 5, creo que estamos infinitamente lejos de aproximarnos a eso. Simplemente definir cuál es el actor principal, el actor esencial en una descripción del cerebro, ¿sí? Ya es un problema que todavía está abierto y que la teoría de complejidad seguramente tendrá que concebir o tendrá que explicar. Hay un salto cualitativo entre todo lo que he contado antes y esto que está aquí. Me voy a atrever a usar la palabra, no soy un experto en absoluto, pero el salto cualitativo que hay entre todo lo que he comentado antes y lo que hay aquí es que hemos pasado de una interpretación causal a una interpretación completamente teleológica del problema. ¿Sí? Es decir, el análisis científico llevando procesos biológicos a un reduccionismo extremo buscando una causalidad, se deja en el camino la idea de fin. ¿Sí? En Galileo puede que estuviera arraigada a fuego y probablemente en Newton también, pero la física actual se ha desprendido un poco de la interpretación teleológica y, sin embargo, no de la causal. Pero una teoría de la complejidad que quiera describir todo lo que existe a nuestro alrededor probablemente necesite de esas herramientas, si no, no digo que esté abocada al fracaso, pero probablemente sí que cometa errores importantes. Vale, y dicho esto, como mi madre me enseñó, es de bien nacidos ser agradecidos, y si alguien quiere os puedo pasar casi todo lo que ha dicho, no, digamos, está compilado en esta referencia que está aquí. Y muchas gracias por la paciencia, de verdad. Pues te agradezco mucho, en primer lugar, el esfuerzo que has hecho por explicar cosas que habitualmente explicáis con matemáticas y se entienden con las matemáticas, ¿no? Pero que aquí realmente pues es todo un desafío, ¿no? Y entiendo que has hecho un esfuerzo notable en preparar esto y ver cómo explicarlo, ¿no? Y después me ha interesado muchísimo, ¿no? Esta exposición ha puesto sobre la mesa temas que me parece que son muy importantes. Me ha gustado oír, por ejemplo, esa recuperación
o al menos lo has apuntado, ¿no? De la teleología, pero no ya desde un ámbito distinto de la física, sino desde la misma física, que es la que parecía que lo había rechazado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que quedan ahí planteados muchos temas que ahora entramos en al menos un debate. Encantado. Javier es el Javier. que, como era de esperar. Al micrófono, sí. Hay que mirar también a los que estén por Zoom. Sí. Dejo de compartir pantalla, sí, perdonad. Perdonad, sí. Vamos a utilizar esto porque no... Si no me pongo los ojos de repuesto. Ahora. Vale. No sabes cuánto he disfrutado muchísimo. Vale, gracias de corazón. Entonces, bueno, ahora te comento alguna perplejidad porque que ni siquiera estoy seguro que sea un desacuerdo contigo, sino simplemente puntos para charlar. Empezando por último que has dicho, y Santi habla de teleología, a mí me ha llamado la atención como la contraposición que has hecho entre causalidad y teleología. Sí. Algo que, hombre, para un aristotélico, para un neoaristotélico, pues, sería simplemente impensable. Impensable, ¿no? Sí. Quizás por el modo de entender la causalidad, la modernidad y la física la entiende a partir de las interacciones, se podría asemejar más a la causalidad eficiente, pero bueno, nos damos cuenta que con eso no es suficiente. Al hilo de eso también decías, bueno, perdemos la causalidad hasta cierto punto. Lo que pasa es que se vuelve muy compleja la causalidad. Estamos acostumbrados, quizá los filósofos, a una visión naif de la causalidad, que es tengo un efecto, ¿cuál es su causa? Perdón, es que hay muchísimas causas y hay muchísimos efectos y la interacción entre unas y otras también es muy complicada, ¿no? Pero eso no quiere decir que podamos poner entre paréntesis la causalidad, simplemente como precisiones que quería hacer. Entonces, pues hablar un poco a Newton, y ya que creo que nos movemos en el ámbito de la física clásica, una cosa que no se suele decir es, hombre, claro, las ecuaciones del movimiento están muy bien y una ecuación diferencial está muy bien, pero no es todo, porque no solamente tenemos que poner condiciones iniciales, sino que tenemos que poner condiciones de contorno. Y las condiciones de contorno tienen un estatuto epistemológico que es muy distinto. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, ahí siempre a mí me gusta decir que los físicos hacemos un poco de trampa. Porque ponemos las condiciones de contorno que nos interesan para obtener la solución que vemos que se da en la naturaleza, porque si no, no la sacamos, ¿no? De las ecuaciones de Maxwell, como tú no pongas condiciones de contorno, pues no obtienes el tipo de onda. Entonces, eso es muy interesante porque parece que hay como diferentes tipos de información, diferentes tipos de agentes. Entonces, mi pregunta al final es, ¿no sería esto una pista para el problema que tú planteabas de, bueno, porque al final lo que tú estás planteando, los patrones que vemos, las propiedades emergentes, no podemos pensar que son reducibles a esa causalidad última física fundamental de los agentes últimos? Claro, mi respuesta es, yo diría más bien que no, y creo que ahí estoy en desacuerdo contigo, porque necesitamos poner condiciones de contorno que no se derivan de unas condiciones microfísicas, porque eso sería similar a tener, no sé, una función de onda del universo a partir de la cual pudiésemos predecir, o no digo predecir, porque bueno, esa es otra cuestión, pero simplemente el desarrollo llevaría a la emergencia de esos patrones. Pero no sé cómo se puede introducir esas asimetrías en algo que inicialmente es totalmente simétrico, ¿no? Que no ves ninguna, no hay una información adicional que te permita llevarte a eso, ¿no? A este universo tan asimétrico en el que vivimos. Bueno, no sé si he entendido algo, pero... Vale. Tendría que responder muchas cosas, demasiadas cosas a la vez. Primero, he visto que alguna cosa o me he expresado mal o no me has terminado de entender, probablemente me he expresado mal yo. Entonces, varias cosas. La principal, que probablemente me haya expresado mal, yo no estoy cuestionando la causalidad, en absoluto estoy cuestionando la causalidad. Estoy cuestionando básicamente que a la luz de la dinámica no lineal y a la luz de las teorías de este último siglo, ¿sí?, interpretarla no es tan simple
como se presupone a partir de una relación lineal entre dos entidades. Esta es una cuestión absolutamente clave, ¿sí? Entonces, ese es un matiz muy importante, el de cuál es la causa detrás de algo. ¿Por qué? Porque los efectos que vemos han pasado por el filtro de la dinámica no lineal, ¿sí? Y entonces, al pasar por ese filtro, de convolucionar el problema, esto es ir hacia atrás, no es tan trivial, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto que quería dejar claro. El punto teleológico, por alusiones y por que ha salido otras veces, es que en los últimos años, sobre todo la cosmología y demás, en esta batalla, yo diría, desde mi punto de vista, que estudia los sistemas complejos terrenos, yo hasta la llamaría de insana, de buscar una única ecuación que describa todo. Esta es, digamos, mi principal, no sé, no me atrevo a decir objeción, digamos, mi concern, no sé cómo decirlo en español, mi preocupación, digamos, ¿sí? Mi preocupación, no mi objeción, ¿sí? Mi preocupación está en que esta necesidad de describir todo a través de un reduccionismo a una única ecuación, cuando sabemos que el impacto que tiene en lo que nos rodea, digamos, no es tal así, es algo que no termino de entender. ¿En qué sentido lo digo? En que nos aleja de lo mundano. Y parece una cuestión baladí esta que estoy diciendo, pero no creo que sea así. Es decir, y quizás estoy hablando... otra vez estoy transmitiendo, no voy a decir mi frustración, pero estoy transmitiendo algo que me involucra personalmente, como es el hecho de que el mundo de la física no lineal o de la física experimental, etcétera, etcétera, es un mundo que si bien está cogiendo cierto peso, cierta relevancia en el mundo de la ciencia, siempre ha estado, digamos, completamente ensombrecido por la grandeza de conceptos como el bosón de Higgs o la existencia de los agujeros negros, etcétera, etcétera. Y los físicos que nos dedicamos a esto, pues, bueno, se dedican a cosas curiosas. ¿Sí? Entonces, en una ya estoy hablando más por amor propio, porque me siento herido en mi amor propio, que con una razón objetiva. Y creo que había más preguntas, porque... Si puedes aclarar lo de... Lo de la autoorganización. Lo de la autoorganización. Los patrones, o sea, si... Al final... Ahora recuerdo... Mencionaste un punto clave que está puesto desenunciado en el trabajo de Cilliers, que es el de las condiciones de contorno. El de las condiciones de contorno son nuestra gran trampa, digamos, lo has mencionado muy bien. Muchos de las imágenes experimentales que visteis, las condiciones de contorno son el problema. Es decir, porque es cómo interactúa el líquido con lo que lo rodea, lo que determina el resultado. Entonces, es absolutamente cierto que las condiciones de contorno son un ingrediente esencial en el cual los físicos procuramos no involucrarnos. Y lo cierto es que, hay infinidad de problemas abiertos aún desde la mecánica clásica. Es decir, aún de la teoría de la relatividad por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? No tiene solución en la superficie de una estrella que rota. Sí, en la cosmología las estrellas están quietas, básicamente son una masa quieta, pero si las ponemos a rotar hay un problema de coherencia, de consistencia con la conservación de la cantidad de movimiento angular. Y ese es un problema que está abierto, o sea, es sobre el que investiga cantidad de gente ahora mismo, digamos, de hecho en España hay un gran físico que su especialidad es estudiar la condición de frontera en el borde de una estrella. Entonces, las condiciones de contorno son un gran problema, son probablemente uno de los ingredientes esenciales de cualquier teoría de la complejidad que pretenda englobar bien o describir bien los problemas, sin lugar a dudas. Emilio, puedes... Sí. Tengo que... voy a ver si activas el micrófono, Emilio, puedes hablar. Creo que tiene... Ahora
Ahora puedes hablar. Bueno, lo primero, lo más importante, es que ha sido una exposición muy brillante, tanto en el fondo como en la forma. Esto es lo definitivo. Yo quería hacer como varias preguntas. La primera es si entiende que la matemática, como la lógica, siendo importantísimas para el conocimiento científico, son, sin embargo, ciencias formales, no reales. Y la segunda, respecto del modelo científico. Si se puede resumir, como clásicamente lo hemos escrito algunos en nuestras obras, que las tres finalidades del diseño científicos son tres. Minimizar la varianza del error, controlar la varianza sistemática secundaria y minimizar la varianza del error, maximizar la varianza sistemática primaria, controlar la varianza del error, minimizar la varianza del error y controlar la varianza sistemática secundaria. Al controlar la varianza sistemática secundaria, nos introducimos también en el tema de la teleología, para el que ha hecho muy interesante su intervención. Mi pregunta es, si no ha llegado el momento del carácter indisciplinar de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia física hasta ahora desestimaba la causa primera y la última, precisamente por no tener control sobre ella. Y si ha llegado el momento de buscar una interacción de la ciencia en el sentido físico, metafísico e ideológico. Al menos en este caso de la causa primera y la segunda, es necesario el salto necesario para poder avanzar ahí, como muy bien ha sugerido, a mi modo de entender, para explicar definitivamente cualquier propuesta de división del conocimiento. No sé si... Muy bien, muchas gracias, Emilio. Vale, no sé si voy a recordar todas las preguntas. Creo recordar que la primera tenía que ver con digamos, si entendía la matemática como una ciencia formal. En general, mi respuesta es sí, sin lugar a dudas. Solo quería puntualizar una cosa que me resulta muy importante, sobre todo a la luz de lo que acabo de venir hace un rato. Estuve en una entrega de premios del DATAI, donde estuve escuchando una conferencia sobre inteligencia artificial, ¿sí? Y la cuestión, nada baladí detrás de esta respuesta, es que una interpretación algorítmica, es decir, la matemática analítica y la topología, que se asienta también en herramientas básicamente analíticas, sin lugar a dudas nos están dando muchísimos frutos para una aproximación de la realidad brutal. Sin embargo, toda la matemática algorítmica asociada, por ejemplo, a conceptos como el de la inteligencia artificial, el deep learning y demás cosas, es un problema que está completamente abierto, y yo no sé si me atrevería a llamarlo una ciencia formal, ni siquiera una ciencia. Es decir, claro, ¿en qué sentido? En que en aras de obtener resultados, toda la estructura o la ingeniería de los algoritmos, solamente muy poca gente que yo sepa investiga el grano fino de estos algoritmos, es decir, qué hay detrás. Estoy siendo extremadamente injusto con muchos matemáticos, sobre todo ahora, digamos, que están investigando en lógica bayesiana y trabajando muy activamente en esto, pero lo que vemos, lo que oímos, el gran resultado es mucho más poderoso y está influyendo en nuestras vidas mucho más fuerte, de una manera mucho más fuerte que el esfuerzo que hacemos por entender, por comprender, por racionalizar ese conocimiento. Desde ese punto de vista, digamos, las matemáticas probablemente todavía necesiten trabajar mucho desde el punto de vista de la lógica y para reforzar esta idea, ¿no? La algorítmica. La segunda parte de la pregunta, pues, vale, aquí me metéis exactamente en donde no quería entrar. Pero ya que está planteada, sin lugar a dudas, yo creo sinceramente que los físicos, sin lugar a dudas, nos hemos alejado, consciente o inconscientemente, de darle un sustrato filosófico a nuestra labor, ¿sí? Creo que formalmente
la realidad es que lo hacemos urgidos por la necesidad. Ya sabéis que en este mundo hay que publicar, hay que publicar, hay que publicar, hay que publicar en la revista de más impacto, cuanto mayor número de publicaciones, más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, la actividad filosófica requiere de una dedicación que sinceramente está por encima de nuestras posibilidades. Pero hemos pagado un precio muy alto, creo, y hemos dejado de compartir, de discutir, de tener este tipo de interacciones con el mundo de la filosofía. Su pregunta fue extremadamente técnica, no sé si me siento capacitado para responderla, primero, y segundo, de intentar hacerlo probablemente necesitaría un buen rato. Bueno, sí. Quedo emplazado a Sí. cuando queramos, nos centramos si en tiene eso. interés, pues como tenemos el contacto, pues Bueno. que te escriba. Sí, por favor, encantado, encantado. Muchas gracias, Emilio. Y ahora Natalia quería también preguntar, y puede hacerlo ahora si quiere, activando el sonido, Natalia. Voy a ver. No sé si... Aquí le quito... Oh, no. Bueno, No me deja... Natalia, si No me sé. escuchas... si me escuchas, tienes que activar el sonido, porque aquí no lo conseguimos. Bueno, mientras lo intenta, no sé si habrá más preguntas. Luis. Gracias, muy interesante la charla. Te quería hacer una pregunta muy simple sobre lo que dijiste para entender y aprender más del tema. Estas 7 condiciones para definir a un sistema Complejo. ¿se tienen que cumplir todas en un mismo sistema o puede una sola de ellas ya definir que el sistema es complejo? Dice que estamos muy acostumbrados a que si las interacciones no son lineales, entonces se puede observar caos y no se cumple ninguna de las otras 6 condiciones, ya lo llamamos un sistema complejo. ¿Tienen que estar todas presentes simultáneamente según esta definición? La pregunta es... Perdón, la pregunta es muy pertinente, muy pertinente. Según la visión de Cilliers, ¿sí? Según su visión, la respuesta es sí. En el sentido de que entendemos de que hay que concebir un sistema complejo en su totalidad, o no lo estaríamos abarcando tal como es, ¿sí? Desde ese punto de vista, y en realidad si lo piensas un momento es así, un sistema caótico no es un sistema complejo. Es decir, esas fotos que sacamos, esas fotos que mostré, o sea, es un sistema que yo soy capaz de racionalizar, puedo escribir las ecuaciones que describen la salida y puedo ir a un osciloscopio y medirlas y reproducirlas. Es decir, es impredictible sin lugar a dudas, pero no es complejo. Es muy interesante porque la complejidad está atada ahora al procesamiento del lenguaje natural y a la semiótica, ¿no? Muchos de estos filósofos, y la idea de que esto venga desde un escrito con una aproximación por modernista, está detrás del lenguaje, ¿no? Y creo que es muy importante entender que una definición completa de complejidad requiere de todos esos elementos, ¿sí? Interactuando, ¿sí? Para poder hablar de que estamos describiendo un sistema complejo, ¿sí? Es relevante. Tanto por elevación como por, porque hay gente que no quiere decir que está describiendo un sistema complejo. Hay gente que quiere afirmar que describe algo complejo y realmente está en solo una de esas entradas, y hay otras personas que dicen que están describiendo, y otras personas que pretenden estar en una de esas entradas y lo que están haciendo es realmente describir un sistema mucho más complejo. Están las dos fuentes, sobre todo en la gente que hace, aquí voy a meter un bocadillo que no me resistí a meter, neurociencia.
Yo no sé qué es la neurociencia, o sea, conozco neurofisiólogos, conozco neurólogos, conozco físicos, conozco ingenieros, conozco filósofos, pero no sé qué es un neurocientífico, ¿sí? Y hoy por hoy hay personas a las que presentan, quizás involuntariamente, u otros que se presentan a sí mismos como neurocientíficos. No sé qué es un neurocientífico, sinceramente, no lo sé, digamos. Es decir, y tiene que ver con esa definición de complejidad, esta afirmación. No sé si. Yo me enrollo en las respuestas, No, sí. no, está bien, está bien. Está muy bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y haber expuesto aquí con tanta claridad y sin liar a los no matemáticos con tantas ecuaciones que no soportamos porque al final nos hacen perderlos. Yo quería plantearte una cosa que no tiene quizá mucho que ver, pero sí, cuando yo veo la docencia y lo que se enseña a nuestros alumnos en cuestiones de ciencia, pues veo que se explica la interacción de A con B y la gente se queda tan tranquila. Entonces dices, oye, vamos a ver, levanta la vista y observa el panorama completo. Entonces, claro, de repente, pues lo que puede parecer que tal medicamento actúa sobre A o sobre B y entonces pues, produce esto y este efecto secundario y se acabó, dices, oye, el paisaje, por favor. Es decir, claro, de repente dices, y toda la interacción compleja del resto del organismo, ¿por qué el organismo de repente uno entra en convalecencia y se cura mientras que otro sigue cuesta abajo? Dice, aquí hay cosas de sistema. ¿Se te pasó por la cabeza? Me imagino que sí. El cómo sacar esta idea tan analítica de la ciencia de la docencia, de modo que los alumnos vean que hay más que lo que se sabe, que esto es una interacción complicada y que aquí hay mucho más que saber y por supuesto no controlamos. Muchísimas gracias por la pregunta, Antonio, porque es más que pertinente. No estaba muy alejada de lo que hemos estado hablando. Tiene que ver en parte con lo que he mencionado de la algorítmica y, digamos, en clase lo que nos pasa es que nuestros alumnos se están volviendo lineales. Lo voy a expresar así porque creo que es una idea bastante gráfica. Nuestros alumnos se están volviendo lineales porque la parte no lineal de sus vidas se las resuelve, y lo que no sé si me estáis viendo, estoy entrecomillando, la parte no lineal de sus vidas se las resuelve el algoritmo. Y esta es una de las cosas tremendamente peligrosas que hay detrás de la inteligencia artificial, el acceso a la información que tenemos, cómo nos llega la información. Lo miro a Miguel porque, digamos, en ética, en el máster de adquisición de datos, de datos de la Facultad de Ciencias, es una cosa que nos preocupa, digamos. Todos los datos, cómo se procesan, todo eso lo estamos dejando en manos de terceros. Y lo que estamos, digamos, hay detrás de lo que estás, de tu pregunta, hay una cosa que es un desafío de la sociedad actual, es cómo le enseñamos a pensar a nuestros adolescentes, y entiéndaseme en el sentido actual la palabra adolescentes de 25 años, ¿sí? ¿Cómo le enseñamos a pensar a nuestros adolescentes, ¿sí? A pensar su mundo, a concebir su mundo? Y ese es probablemente el paradigma del sistema complejo, ¿eh? O sea, aquí están las 10 entradas, están todas, ¿sí? Todas las entradas están. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso hay que hemos resignado la interacción, la parte no lineal de la interacción que tenemos a medios que nos dan soporte y nos las queremos, no las cuestionamos. Yo, lo único que puedo hacer por mis alumnos, lo hago desde el primer día de clase, os lo podéis preguntar, es decir, que si piensen el porqué y me discutan todo. Pero bueno, también tiene una cantidad de créditos y una cantidad de carga que no los voy a culpar. Muchas gracias. Bueno, si no pregunto yo, ¿no? Porque aquí tampoco tenemos preguntas ahora mismo. Yo volviendo a la teleología, a la finalidad, antes ha salido en la primera pregunta, te decían, la causalidad no desaparece con todo lo que has explicado, sino yo entendía que efectivamente que era una causalidad, un tipo de causalidad eficiente, que es a la que se reduce muchas veces las interacciones entre los distintos elementos, ¿no? Tal cual. Claro,
en un escenario newtoniano efectivamente la finalidad parece que sobra, o al menos una finalidad propiamente física, porque Newton admitía una finalidad, pero una finalidad externa. Claro. Entonces, la recuperación de la teleología no lo veo tan fácil. Cuando tú has hecho esa afirmación, ¿en qué estás pensando realmente? Bien, sí, ya veo que, digamos, bueno, me alegra que esto se haya... Bien, estoy pensando en una cosa de la que no mencioné sistemáticamente, finales del siglo XIX, ¿sí? Maupertuis, Euler, etcétera, etcétera, y todos los principios variacionales. Es decir, hacia finales del XIX la concepción era, y la concepción detrás de esa causalidad, es el universo funciona para minimizar la energía. Piensa como un economista, digamos, busca minimizar la energía. Entonces, todos, el principio de Fermat, todos estos principios parecían respuestas suficientes para entender, ¿sí?, la dinámica de los sistemas y demostrar que la relación causa-efecto lo único que buscaba era minimizar energía. Hoy sabemos que los sistemas vivos lo que procuran hacer es burlar esa realidad, ¿sí? Y de forma tal que, y también sabemos positivamente que la dinámica no lineal virtualmente nos impide o nos pone una frontera que de momento no, quizás se resuelva con los años, yo al día de hoy sé que no está resuelta, nos pone una frontera a la hora de enunciar un principio variacional. La dinámica no lineal nos dice, no podéis escribir un principio variacional que os diga que la naturaleza va a minimizar tan cantidad. Pues no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que yo digo es que deberíamos empezar a hacernos más preguntas, ¿sí? Insisto, yo no soy un experto en teleología ni muchísimo menos, pero sí creo que es pertinente dentro de este campo el hecho de cuestionarse, ¿sí? Vale, si no se minimiza energía, hagámonos un cuestionamiento de hacia dónde evoluciona esto, y creo, como decía recién, que nos falta tiempo, nos falta formación. Claramente nos falta tiempo y nos falta formación. Y cuando digo nos falta formación, aquí estoy haciendo de... Ya con don Mariano, al único que no he mencionado a Carlos, mencionaba, y a don Mariano no he mencionado. Ya con don Mariano alguna vez, la primera vez, ya lejos ya hace tiempo, cuando lo conocí, comenté con él que en nuestro plan de doctorado falta un curso robusto de epistemología. No hay un curso duro de epistemología. No estoy hablando de concesiones, por decirlo de alguna manera, de que nos pongamos a discutir de aspectos de ética y demás que son relevantes y están así y son importantes, sin lugar a dudas. Es una pata de la silla que no discuto. Pero nos está faltando, ¿sí?, en los programas doctorales, y no de esta universidad, por Dios, o sea, absolutamente. ¿Tú tuviste epistemología en la carrera? No. Señalo a Martín, porque sé que se ha doctorado hace poco. ¿Tú tuviste epistemología? Sí. Porque viene de Argentina. Es que esta, claro, quiero hacer este matiz. No, quiero hacer este matiz. Es importante que entender la necesidad de un curso de epistemología hard y en Argentina existe, por ejemplo, pero aquí no. La inmediatez, probablemente, el hecho de que hay que terminar un plan, ahora las becas de doctorado son de 3 años, ¿cómo le vamos a meter un curso de doctorado de epistemología? Pues esa pata nos está quedando muy floja, muy floja. Habrá que ponerle remedio, ¿no? Habrá que intentar ponerle remedio, sí. Sí, claramente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, solo me queda agradecer de verdad, muy sinceramente, vale, la exposición que, como era de prever, pues ha provocado un animado debate y la verdad es que han quedado muchas cosas por abordar, en fin, yo creo que ha sido muy enriquecedora, ¿no?, la exposición y el debate. Y espero que volvamos a vernos en este escenario para tratar de algunos de los temas que han ido saliendo, ¿no? Entonces, muchas gracias también a todos los que habéis venido y a los que habéis participado también online, y quedamos emplazados para el mes que viene, para la siguiente. Gracias a vosotros.